de una investigación en la Superintendencia Nacional de Salud, queremos contarles las medidas que hemos tomado en el día de hoy, que consiste fundamentalmente en que la Procuraduría abrió una investigación y ordenó la suspensión provisional por 3 meses de la superintendente delegada para la supervisión institucional de la Superintendencia Nacional de Salud, Eva Caterín Carrascal, por la presunta exigencia y recibo de dádivas a una IPS de Cafesalud. La primera delegada de la contratación estatal de nuestra Procuraduría General investiga adicionalmente cobro de coimas para obtener la autorización y o agilizar los trámites por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, de la modificación de la composición accionaria de las entidades del sector. Para la Procuraduría, la presunta interferencia en el trámite de la autorización de esos pagos a cambio de recibir prebendas pone de manifiesto un clarísimo caso de corrupción al interior de la Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza de la señora investigada, a quien como superintendente delegada para la supervisión institucional, al parecer le corresponde esa gestión en el trámite de liquidación de las EPS. Como parte de la investigación, hemos ordenado, y estamos consiguiendo los resultados, un estudio patrimonial de la señora Carrascal, a quien se escuchará en versión libre en caso de que ella lo solicite. Este es un caso, como han visto, que reviste urgencia y gran preocupación de parte nuestra. Creemos que hay unos indicios, por supuesto estamos en la etapa preliminar de la investigación, pero todo indica que se trataría de un caso de corrupción y de una solicitud de prebendas y dádivas que por supuesto supone también el pago de coimas por hacer favores al interior de la Superintendencia Nacional de Salud en el caso de sus vigilados. En segundo lugar, esto ya lo anunciamos en la rendición de cuentas, les había dicho que en el día de hoy estamos formulando pliego de cargos al vicepresidente comercial del Banco Agrario por el caso Navelena. La Procuraduría ha formulado ese pliego contra el señor Alejandro Jiménez Rodríguez, vicepresidente comercial del Banco Agrario, para la época de ese préstamo, por presuntamente favorecer de manera ilegal al consorcio Navelena SAS al haber autorizado una tasa de interés inferior a la que se debió otorgar en el crédito por 120.000 millones de pesos. El Grupo de Élite Anticorrupción de la Procuraduría ha imputado 3 cargos a Jiménez Rodríguez. El primero está relacionado con un posible detrimento patrimonial en contra del Banco Agrario, teniendo en cuenta que habría otorgado una tasa de interés del DTF más 2%, que resulta 1.75% inferior a la tasa vigente para ese momento, que era diciembre del 2015. La Procuraduría también le reprocha el haber permitido que la tasa fuera fijada por la Vicepresidencia de Banca Comercial cuando ésta debió ser aprobada por el Comité de Gestión de Tasa del Banco Agrario. Ahí hay un tema que no entendemos y que parece que constituye otra irregularidad. Y por último, a juicio del Ministerio Público, el señor Alejandro Jiménez Rodríguez habría incurrido en el delito de administración desleal al presuntamente abusar de sus funciones y disponer presuntamente de manera fraudulenta de los bienes de esa sociedad. La Procuraduría ha calificado provisionalmente, acuérdense ustedes que aquí son medidas provisionales, 2 de las conductas como gravísimas y una como grave, todas a título de dolo. En materia de salud, como también lo acabamos de denunciar en el caso particular del departamento de Córdoba, tenemos 2 anuncios. En primer lugar, un anuncio relativo a un contrato de definición de una firma auditora para recobros en materia de salud. Es un contrato de auditoría que determinaba los pagos efectivos que debían hacerse a través del sistema de salud. Hemos encontrado un conjunto de irregularidades en ese contrato y la Procuraduría ha pedido específicamente la suspensión de ese contrato. En la misma forma,
Y la semana pasada estuvimos insistiendo en la necesidad de respaldar la iniciativa del ministro de Salud, Alejandro Gaviria, en el sentido de impedir los cobros astronómicos por los precios de los medicamentos. Le hemos enviado una carta al señor ministro y en ejercicio de la función preventiva que ejerce la Procuraduría General de la Nación, le hemos solicitado una información muy pormenorizada. Ustedes saben que aquí hay cobros a través del FOSIGA y queremos saber en qué estado se encuentra ese tema. Curiosamente, el señor Todd Howland, a quien condecoramos en el día de hoy, planteó esa como una de las cuestiones a debatir en términos de los derechos elementales a la salud de los pacientes. Colombia, como ustedes saben, ha tenido una tradición absurda e inexplicable de precios astronómicos en el caso de los medicamentos, que terminan además favoreciendo farmacéuticas, la mayoría de ellas internacionales. Luego, esta es una nueva batalla que estamos dando desde la Procuraduría. Creemos que tiene que haber respuestas claras a la ciudadanía. Esto tiene una repercusión inmediata sobre la garantía y la realización del derecho a la salud de los colombianos. Luego, en ese sentido, estamos iniciando también una acción preventiva. Y por último, lo que mencioné en la rendición de cuentas. El modelito del cartel de la hemofilia se repite en el caso de los pacientes del SIDA. En los mismos pagos de tratamientos en el caso de pacientes inexistentes o muertos se han descubierto. Tenemos varias denuncias y, como ustedes saben, hubo un grupo élite de la Procuraduría que estuvo la semana pasada en Córdoba cuando estamos revisando toda la contratación. Después de lo que se ha descubierto, vamos a tomarnos el departamento de Córdoba para revisar absolutamente todos y cada uno de los contratos de las administraciones anteriores. Eso comenzará el día de mañana. Habíamos previsto tener una sesión de la Comisión Electoral el jueves precisamente para que la ciudadanía esté perfectamente enterada de los derechos y de los deberes que tienen las próximas justas electorales, pero nos parece que, dado lo que hemos encontrado en materia de contratación en Córdoba, es un deber de la Procuraduría General de la Nación estar presente de manera inmediata con lo más alto desde la cúpula de los procuradores delegados en materia de contratación de nuestra entidad. Parece que esos pagos en el cartel del SIDA, como ya coloquialmente se llama, obedecen a pagos que no corresponden al plan obligatorio de salud o normalmente fallos de tutela. Como ustedes saben, se trata de pacientes de régimen subsidiado en algunos casos. Las EPS pagaban a la caja y el departamento le pagaba a la caja, y ese era el sistema para desangrar los recursos en el caso de los pacientes del SIDA. Por lo pronto, esto compromete a la última administración del gobernador de Córdoba. Estamos verificando si compromete a la administración también del gobernador Leons, pero lo que está claro es que hay también la intervención de una caja regional de compensación familiar que está intervenida, y estamos simplemente iniciando estas investigaciones, pero queríamos también, por la urgencia y la prioridad del tema, ponerlo en conocimiento de ustedes. Esos son los anuncios y pues aceptamos 2 o 3 preguntas. Sí, Catherine. El tema del cartel del SIDA, ¿había sobrecostos y cómo es eso que hay gente muerta a la que estaban pagando el tratamiento del SIDA? Así es, hay personas inexistentes, un poco, repito, es el mismo sistema del cartel de la hemofilia, ustedes lo vieron, como el cartel de los locos, que fue otro que apareció, que era con personas con problemas de enfermedades mentales. En este caso lo que se ha encontrado es que son pacientes inexistentes o pacientes muertos, y ese es el sistema pues para desangrar las arcas del sistema de salud. ¿De cuánto se está hablando? No, ¿Es una pérdida sí. económica? Estamos en ese proceso, porque como yo les decía en la rendición de cuentas, ese tratamiento en el caso de los pacientes de SIDA tiene pues costos muy altos, podrían llegar a los 600.000 pesos al mes, y estamos hablando, según entiendo, de más de 800 pacientes, pero según los primeros estimativos, y por eso yo hice la afirmación en la rendición de cuentas, van a ser más de los recursos que se perdieron
en el caso del cartel de la hemofilia. Es decir, estamos hablando en ese caso de 50.000 millones de pesos y aquí realmente pueden llegar a ser más. Procurador, en el caso del Meta, ¿qué hallazgos se vienen ejecutando, por ejemplo, de supuestas denuncias de actos de corrupción con el tema, por ejemplo, de sobrecostos en la S departamental, el tema de la refinería en el Meta? ¿Qué se viene haciendo? Sí, nosotros ahí tenemos, como ustedes saben, 3 indagaciones preliminares, 2 investigaciones disciplinarias. Estamos en la fase de investigación y en la fase de pruebas. Estábamos pensando precisamente al interior de la cúpula de la Procuraduría de tener también una jornada. Nosotros estamos en este momento constituyendo grupos élite de contratación en todo el país y tengan la certeza, porque tienen razón, haya habido procesos que se han demorado más de lo que es necesario, porque claro, por supuesto hay que respetar el debido proceso, pero la justicia tiene que ser ágil y tiene que ser efectiva, y lo que les prometemos hoy es que vamos a abordar esa problemática desde el punto de vista de la agilidad y va a haber resultados, pero las investigaciones, en el caso por ejemplo de Llanopetrol, están abiertas y por supuesto que va a haber sanciones. Señor Procurador, nos interesa conocer cuál va a ser el actuar de la Procuraduría o cuál ya es el actuar de la Procuraduría frente al tema del puente Chirajara que se cayó la semana pasada. Sí, esa es una pregunta que, como ustedes saben, exige en primer lugar prudencia de parte nuestra, porque pues se trata de investigaciones que ya está haciendo la Agencia Nacional de Infraestructura, incluso están hablando de la contratación de asesores extranjeros. La Fiscalía General, desde el punto de vista de la investigación penal, ha venido avanzando. En el caso nuestro, ustedes saben que somos una entidad disciplinaria, pero de prevención también. Y lo que hemos pensado al margen de la indagación preliminar que se estaba abriendo es la importancia de la necesidad de la defensa del patrimonio público y el aseguramiento de los particulares. Es decir, como lo hicimos en el caso de las víctimas después de la caída del edificio Blas de Lezo, nos preocupan los sistemas de seguros en el caso particular de quienes fallecieron. Por supuesto, el concesionario ha dicho que va a cubrir con esos gastos y vamos a vigilar que ese proceso se dé de esa manera, los heridos como consecuencia del insuceso, pero sobre todo la defensa del patrimonio público. En el caso de Cartagena, ustedes saben que nos funcionó muy bien una acción popular en favor de los trabajadores. Había muchas dificultades en términos de las indemnizaciones que se le debían pagar a los trabajadores. Luego estamos evaluando la posibilidad de acompañar los derechos de los trabajadores en ese campo, aunque repito, el concesionario ha insistido muchísimo que va a cubrir todos los gastos, pero estaremos atentos acompañando ese proceso para que se respeten los derechos de los trabajadores. Lo otro es la verificación técnica de los estudios, que como ustedes saben va a intervenir un verificador en los estudios técnicos de la evaluación de la caída del puente, que va a ser contratado por la ANI, entiendo que ya ha llegado. Nosotros hemos querido, les insisto, que los temas penales se surtan y que la cuestión humanitaria surta su trámite normal, y en el momento en que sea la oportunidad de entrar, vamos a solicitar además la conformación de un equipo conjunto entre la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría para vigilar precisamente la preservación del patrimonio público, con un elemento adicional que en el caso particular de la Procuraduría nos compromete, que es la garantía de no repetición. Eso quiere decir que hay que emprender estudios, que hay que desarrollar acciones de intervención y por supuesto de sensibilización para que este tipo de proyectos, este tipo de eventualidades no se presenten. Y por último, pues si es del caso y si hay mérito para ello, que es muy prematuro, y subrayo eso, es muy prematuro hablar de ello, iniciaríamos las investigaciones disciplinarias respecto de las entidades públicas involucradas. Nosotros creemos que lo prudente en este momento es esperar a las investigaciones penales de la Fiscalía, sin perjuicio de que abrimos la indagación preliminar, las investigaciones que el propio gobierno, la Agencia Nacional de Infraestructura, está haciendo, y ya veremos qué camino toman esas investigaciones y desde el punto de vista de nuestra competencia disciplinaria, qué decisiones tomamos. Y lo último, que es un tema que también empleamos, ya hace parte de la experiencia nuestra en materia de infraestructura, en el caso de la Ruta del Sol, es muy importante tomar unas medidas interinstitucionales para superar con celeridad y seguridad las dificultades que tiene esa obra pública y las dificultades en la vía. Hay que crear un plan de acción interinstitucional para la continuidad del proyecto, para que se minimice de manera alguna. Ustedes saben que aquí estamos hablando de un servicio público
sobre el cual había una gran expectativa. Todos los habitantes de esta ciudad lo saben, era concebido como una de las grandes obras e infraestructuras de este país, y si hay una prestación de un servicio público, lo que hay que hacer es garantizar la continuidad de ese servicio público. Luego estamos estudiando qué medidas interinstitucionales. En el caso, por ejemplo, de la Ruta del Sol, después del escándalo de Odebrecht, lo que hicimos fue una audiencia con la gente de la Agencia Nacional de Infraestructura y tomamos determinaciones para garantizar la continuidad del servicio público. Esas serían las acciones. Insisto, la indagación preliminar apunta necesariamente, sobre todo en este momento, a la garantía de los derechos de las víctimas, como nos toca como representantes del interés público. En el caso de Chirajara, ¿es factible que como la obra o el tramo de la obra que no entra en servicio se va a retrasar 1 o 2 años, se considere la rebaja de los costes de los peajes, que entre otras son los más costosos del país? Sí, yo creo que esa es una consideración de carácter técnico. Tengan la certeza que en el momento en que se dé ese debate y haya claridad respecto de los argumentos técnicos en pro y en contra de ello, pues intervendremos también con argumentos técnicos para que se tome la mejor decisión si eso va en esa dirección. ¿Cuál sería su aliento a los familiares que a esta hora se están preguntando qué tiempo va a tardar la Procuraduría en llevar ese mensaje a los familiares que están esperando las investigaciones sobre Chirajara? Sí. ¿Cuál sería su mensaje a sus Sí, familiares? yo pienso que lo que hay que hacer, ya lo he dicho, es iniciar una acción de protección de derechos de los familiares. Eso claro, como usted sabe, eso se presenta ante un tribunal. No, en el caso de Cartagena se tomaron medidas cautelares y yo diría que es una cuestión de pocos meses. Así se decidió en el caso del Tribunal Administrativo de Bolívar, en donde hubo reconocimiento de unas medidas cautelares para favorecer los derechos de los familiares de los trabajadores muertos y de los heridos. Pero yo les digo, yo de entrada creo que la compañía y el concesionario ya lo han anunciado abiertamente, hay que creerles. Me imagino que van a cobijar todos esos derechos y prestaciones a los que tienen desde el punto de vista jurídico, legitimidad en el marco de los derechos de los trabajadores. Señor procurador, hay preocupación porque Coviandes es la concesionaria que está haciendo todo este tramo de dobles calzadas. ¿Ellos van a seguir operando sin saber si el material con el que están construyendo es resistente? Yo creo que hay que esperar a los dictámenes de carácter técnico. Cualquier tipo de afirmación que ya haga en este momento es absolutamente irresponsable y prematura, y yo prefiero esperar a que los estudios técnicos se den y que los estudios demuestren realmente qué fue lo que sucedió. Muchas gracias.